Mi nombre es Fernando Martínez, soy coordinador de FIRCOF y también profesor de diferentes asignaturas, sobre todo la parte de químicas del Profir. Vamos a ver un simulacro, podéis hacerlo, de química farmacéutica. Sabéis que hay muchas preguntas, bastantes preguntas de química farmacéutica y que son muy importantes. Es un simulacro corto de 5 preguntas. Os saco de aquí primero las preguntas y luego las vemos y las voy comentando y las voy resolviendo. ¿Cuál de las siguientes reacciones de síntesis de heterociclos permite obtener el AINE indometacina a partir de un derivado de aril-hidracina? Síntesis de Birlen-Napieralski, síntesis de Hans, síntesis de Skraut, síntesis de Fischer. Bueno, como sabéis, la indometacina es un AINE. Dentro de los AINES, acordaros que tenéis AINES con estructura de arilacéticos, aril-propiónicos, y en este caso la indometacina, como su nombre parece que indica, indo tiene un indol. La indometacina tiene esta estructura y es un derivado de aril-acéticos. También encontramos, fijaros, una posición captodativa. Tenéis vídeos de FIRCOF, de antioxidantes, todos los AINES, bueno, todos, la mayoría tienen esas posiciones también captodativas y son antioxidantes porque generan ahí radicales libres y los neutralizan. Bien, en el caso que nos ocupa de esta pregunta, nos pregunta la síntesis de indoles. Bueno, pues tenéis la síntesis de Skraut de quinolonas o quinolinas, tenéis diferentes síntesis de Hans de 1,4-diospiridinas y la síntesis a partir de aril, en este caso, este compuesto, por ejemplo, de anilina para metosianilina o a partir de hidracina, un anillo aromático convenientemente funcionalizado en forma de hidracina y un carbonilo nos daría la famosa síntesis de Fischer de indoles. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta que nos dice que es la síntesis típica de Fischer de indoles. Bien, vamos con la segunda pregunta. La reacción de condensación entre un derivado de benzaldehído, cloruro amónico y dos equivalentes de un 3-ceto-éster conduce a derivados de ácidos arilacéticos AINE, 4 quinolonas inhibidores de ADN girasa, 1,4-dihidropiridinas antagonistas de calcio, fenetilamines derivados como la papaverina. Bien, en este caso, esta síntesis es una síntesis en la que nos dan un benzaldehído, que lo tenemos por aquí, dos equivalentes de un beta-ceto-éster, normalmente por aquí así, bien, 1, 2, 3, la posición 3, otro equivalente, porque normalmente estas moléculas pueden ser por aquí, otro, simétricas o no, dependiendo de estos radicales, y una unidad de amoníaco, que puede ser como hidróxido amónico, cloruro amónico, etc. Bueno, pues esta es la clásica síntesis de ¿qué? De 1,4-dihidropiridinas de Hans o de piridinas, nos lo pueden preguntar de las dos maneras. Acordaros que las 1,4-dihidropiridinas, nifedipino, alodipino, etc., son los famosos, yo los llamo pajaritos, patitos o pío-pío, porque tenemos el cuerpecito, tenemos una ala, otra ala, la cabeza, el pico, parecen un pajarillo o un patito, ¿de acuerdo? Bueno, pues es la famosa síntesis de Hans de 1,4-dihidropiridinas o de piridinas. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas modificaciones no evolucionaron a un fármaco más resistente al metabolismo?
clopidogrel a prasugrel, tolbutamina a clopropramida, tamoxifeno al toremifeno, acetilcolina al carbacol. Vale, pues esta pregunta, lo que nos están preguntando es fármacos duros más resistentes al metabolismo. Entonces, por ejemplo, de la tolbutamida, acordaros una sulfonilurea, que son antidiabéticos orales, son fármacos que derivan de las sulfamidas, 1, 2, 3, 4, de las sulfamidas antibacterianas. Bueno, pues el cambio de un metilo por un cloro nos crea un fármaco duro, más resistente al metabolismo, concepto de grupos aceptores de electrones. No solo me quita la posición bencílica, que es una posición muy activada para el metabolismo de oxidación, sino también que me desactiva el anillo aromático. Vale. ¿Qué más aparecían por ahí? Aparecían las tienopiridinas. Estas tienopiridinas, como por ejemplo el clopidogrel o el prasugrel, se bioactivan en el caso del clopidogrel, muy importante su toxicidad precisamente por esta activación por citocromos P450 que puede inhibir de forma irreversible estos citocromos, pues es una oxidación metabólica. Vale, para evitar esa toxicidad, acordaos que es un fármaco que tiene que tener visado, etcétera, etcétera, pues nace el prasugrel. Que el prasugrel, justamente al meter un éster, genera ese hidroxilo de manera hidrolítica. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Este no es un fármaco duro, sino que sería un análogo blando, más fácil de metabolizar. Y como os digo, para evitar esa toxicidad. ¿De acuerdo? Luego había otros, que es el tamoxifeno, toremifeno, que acordaros que son agonistas, antagonistas estrogénicos, normalmente pues para cáncer de mama, osteoporosis y demás. Punto típico antagonista, un grupo básico, y que tiene una estructura que se asemeja al estradiol, ¿no? Como sabéis. Bien, pues en este caso, el toremifeno, el tamoxifeno no tiene este cloro, pues metemos un cloro y ese grupo aceptor, de nuevo, en este caso por efecto inductivo, impide la metabolización y la posible toxicidad, por ejemplo, que puedan tener fármacos como el tamoxifeno en esa posición alílica conjugada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso también sería un fármaco duro, no un fármaco blando. Y por último, creo que había una de las respuestas que era de la acetilcolina. Como sabéis, para obtener agonistas muscarínicos, pues se suele hacer un carbamato, como es el carbacol, betanecol, etcétera, que lo que hace que este efecto más R hace que se hidrolice más lentamente, se recupere más lentamente la acetilcolinesterasa carbamoilada. Por lo tanto, estamos hablando de un compuesto duro, no blando. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos profármacos se activa por un proceso de descarboxilación espontánea en un paso o en alguno de ellos? Capecitabina, valaciclovir, dipivaloil adrenalona o carindacilina. Bueno, ¿cuál de estos fármacos tiene un mecanismo de descarboxilación? Bueno, pues como sabéis, ahí tenéis la capecitabina, que es la respuesta correcta. Acordaros que el 5-fluoracilo es un fármaco antitumoral que presenta esta estructura, es un profármaco, se tiene que bioactivar. Bien, y para mejorar la biodisponibilidad oral del 5-fluoracilo nace la capecitabina, pero es un profármaco de un profármaco, es decir, la capecitabina se tiene que transformar en el uracilo, ¿no? Entonces presenta esta estructura por aquí, tenemos el flúor, y aquí R. Una estructura análoga al azúcar que no la pinto. Vale, pues la capecitabina para dar el 5-fluoracilo se tiene que activar por una carboxipeptidasa y como es un carbamato, cuando hidroliza tenemos un grupo ácido en esta posición que tiene que descarboxilar. Con lo cual la respuesta correcta es la capecitabina. Luego teníamos otros, el valaciclovir, bueno, que sabéis, os suena el aciclovir, fármacos antivirales con estructura de purina, en donde tiene modificado lo que es la parte del azúcar, y en el caso del valaciclovir pues se mete una valina, por lo tanto la bioactivación con un éster es de forma hidrolítica y no hay ninguna descarboxilación, ¿vale? ¿Cuál más? La dipivaloil adrenalona, también son ésteres que se bioactivan por esterasas con el ácido piválico, por aquí, y adrenalona porque está oxidada. En ningún caso
tengo nada de descarboxilación, ¿vale? Y el último que os he puesto, la carindacilina, que es un antibiótico de amplio espectro que deriva de la carbenicilina, que sabéis que la carbenicilina sí que puede descarboxilar el pH ácido del estómago. Y para ello se hace un profármaco para que no se produzca esa descarboxilación, que es la que os he puesto, carindacilina, y que tiene esta estructura: CO, O, carbonilo, NH, bueno, anillo betalactámico, todo igual, por aquí CO2H, y por aquí tenemos un éster con un núcleo de 5 con benceno con un indano y se activa por una esterasa. Por lo tanto, ninguno tiene un proceso de descarboxilación salvo la capecitabina, un profármaco muy importante y que sabéis que ha quedado bastante veces en el FIR. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué parte de la estructura química de la temocilina permite que sea resistente a beta-lactamasas? Pues un poco a colación, mirad, la tenemos aquí, un poco a colación de los betalactámicos. Acordaros que el grupo carboxílico es de amplio espectro, ¿sí? Penicilina es de amplio espectro, pues tenemos por aquí pintado, tiene un tiofeno, un tieno, y por aquí tenemos un metosilo. Bueno, pues en este caso, este tipo de penicilinas, acordaros que es muy típico meter un grupo metosilo en cefalosporinas en 7-alfa. La introducción de un metosilo en 7-alfa de cefalosporinas da beta-lactámicos, cefalosporinas resistentes a beta-lactamasas por impedimento estérico, pero no suele ser tan habitual en las penicilinas, porque mucho impedimento estérico haría que pierdan actividad. En este caso, en este fármaco, sí que encontramos en esta posición, que no es la 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un metosilo, y este grupo metosilo es el que le da resistencias a beta-lactamasas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la introducción en 6-alfa de un grupo metosilo, que hace que este fármaco, como digo, sea resistente. Hasta aquí este simulacro con 5 preguntas importantes de química farmacéutica, en donde hemos revisado algunos conceptos importantes. Muchas gracias por estar ahí, bienvenidos a FIRCOZ.